Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' que no me cuente. En este episodio queremos hablar sobre un reciente caso de una mesera que pues se quejó de unos clientes. Esta mesera trabaja en un restaurante de Puerto Rico y se quejó de unos clientes no dejándole propina. Pero antes de que empecemos a hablar de este caso, quería darles las gracias por todos los me gusta, por las nuevas personas que nos han empezado a seguir en el canal y por sus comentarios en los últimos episodios que hemos tenido. Como siempre decimos, empezamos este canal sin ninguna expectativas y estamos muy contentas y muy agradecidas del el apoyo. Pero antes de que empecemos a hablar, quería saludar a las chicas. Hola Glory, hola Mari. Hola, ¿cómo están? Espero que se disfruten este episodio como han disfrutado los anteriores y pues gracias por el apoyo. Hoy vamos a hablar de este tema que está interesante y está caliente. Sí, sí, sí. Yo estoy bien, gracias, por preguntar y le doy gracias, ¿verdad? Como siempre, a todos los nuevos seguidores, bienvenidos. Y pues a los que ya conocen más o menos nuestro concepto, pues gracias por comentar, por participar y por unirse siempre a las conversaciones, porque pues esa es la idea que se unan a nuestras conversaciones. Y durante el día de hoy, como dice Vi, estábamos viendo un video de una mesera que, ¿verdad? Se estaba quejando. Ella, según dice, que no se está quejando de la propina, sino más bien de lo que sucedió. Pero, no sé, vamos a poner el audio para que ustedes más o menos escuchen y pues de ahí pues vamos a reaccionar. Lo tengo por aquí. Quiero desahogarme. Ayer yo tuve una mesita de dos muchachas, ¿verdad? Ellas se tomaron 4 mojitos, pidieron comida para las dos. De momento les dejé saber que la comida se estaba demorando 1 hora y cuarto. ¿Por qué? Porque el restaurante estaba súper mega explotado. Ellas decidieron quedarse, que todo estaba bien, bla, bla, bla. Les salió la comida como a la hora, le llevé los mojitos. Entonces la cuenta ya estaba en $91. Cuando me fueron a pagar, una de ellas le da skip a la propina. Y yo, súper normal, yo le estoy dando la máquina para que deje la propina y yo estoy viendo como ella le da skip. Como yo sé que yo le di un buen servicio, yo sé que le dejé saber que la comida se iba a tardar. La comida le llegó bien, todo salió bien, excelente, ¿verdad? Y yo veo que ella da skip a la propina, yo me quedo como que yo les voy a preguntar. Yo les dije, mira chicas, todo bien, todo estuvo bien con el servicio, la comida, esto, lo otro. Sí, todo súper bien, bla, bla, bla. Y yo, sí, no, porque no dejaron propina. Y la que pagó con la tarjeta me dice, no, yo te dejé propina en la tarjeta. Y yo, mi ciela, le diste skip. Entonces se queda mirando como que a la amiga y le dice, ¿tú tienes efectivo? Y la amiga como que buscando en la cartera, bla, 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 me dieron 5 pesos. A lo que quiero llegar con esto es que si tú tienes dinero para consumir, ¿verdad? Tienes que tener en cuenta que tienes que tener aunque sea un par de pesitos para la propina, porque para eso te das para un fast food, que no te tienen que dar servicio. Tú vas, pides la comida, te la dan, o vas por el servicarro tranquilito sin bajarte. Si a ti no te enseñaron a dejar propina, pues eso, mira, pide la comida para llevar, te sientas por allá bien lejos y se acabó, no tienes que dejar propina porque ahí yo no te estoy dando un servicio. Yo realmente, para las órdenes to go, yo no te voy a pedir propina. Siempre está el cliente que te deja propina, así sean órdenes para llevar. Pero esta que está aquí no te va a pedir propina para una orden para llevar. So, si tú no tienes dinero para dejar propina, no vayas a un restaurante. Y no me estoy quejando porque me dieron 5 pesos, porque $5 son mejor que nada. Pero ellas no tenían intenciones de dejarme propina, ¿entiendes? Si yo no le hubiese preguntado, ellas no me iban a dejar nada. Realmente esto es un trabajo súper sacrificado, que claramente está que no vas a tener weekends libres, tienes que sacrificar tiempo con la familia, días festivos, esto, lo otro, y así uno lo decide porque así uno quiso el trabajo. Pero, mano, la gente está brutal. ¿Quién comienza? Que esto está bueno. Yo puedo comenzar porque yo, sinceramente, pues yo nunca he trabajado en un ambiente de servicio de esa índole donde pues tenga que depender probablemente de la propina
realmente llevar a mi casa la cantidad de dinero que yo pues en otra área de trabajo recibiría. Yo pues no puedo hablar mucho de experiencia como trabajadora en esa área de servicio. Pero sí, como consumidor, sí estoy de acuerdo en que la gente tiene que estar preparada para dar propina. Usted no puede pretender llegar a un sitio a obtener un servicio y usted no contar con una propina separada. Usted ya más o menos sabe lo que usted va a consumir. Esté preparado, tenga un porcentaje eh, destinado para ese fin. Y si no, pues como ella dice, pues no puedes ir a un restaurante donde dependas o tengas que dar una propina por un servicio. Eso es lo que yo pienso desde la perspectiva de que yo nunca he trabajado en ese ambiente de servicios, porque también hay gente que va con las intenciones. Hay gente, como hay gente, ¿verdad? Hay gente que va y ya va con la mentalidad de buscar la mínima cosa para no dar propina, porque eso yo lo he visto. ¿Qué opinan ustedes? Mari. Bueno, yo tengo varias cosas que decir, pero quiero que se vaya desarrollando porque sé que habías tocado un punto con relación al servicio y con relación al sueldo. Em, Habíamos hablado de esto durante el día y estaba hablando de, no sé si lo quieras tocar primero y después yo reaccionar a eso. Estabas hablando de lo del sueldo de los meseros, de que el sueldo es bajito y que pues, el cliente, el consumidor no tiene la culpa de que el sueldo sea, ¿verdad? El que es y que eso le corresponde ya al patrono. ¿Quieres Correcto. mencionar? Yo pienso que por muchos años nos han explicado o nos han dicho, bueno, el mesero se le paga depende de sus propinas. Entonces, si no me dan propinas, y han habido muchísimos videos de personas quejándose de eso, no solamente en el ambiente de los restaurantes como meseros, pero también en los servicios de entrega de comidas, donde las personas dicen, bueno, ahora mismo estas son las cantidades que yo estoy gastando en gas, en gasolina. Estas son las cantidades que estoy gastando durante el día y esto es lo que estoy devengando porque las personas no me están dando propina. Entonces, como ustedes saben, pues el empleador no me paga más porque pues nosotros vamos a recibir propina. Y nosotros nunca, la gente está empezando a despertar o ha despertado en el último año o en los últimos 2 años, especialmente con la inflación, de que nosotros no tenemos la culpa de que el empleador paga menos. Entonces, suena bien cruel, pero es la realidad. El empleador debe pagar lo que es justo y la propina ser por encima de esa cantidad. Entonces, no está bien que un mesero o que una persona esté en un negocio de entregas solamente cobre $3 por hora, $4 por hora o lo que sea la mitad de lo que sea el mínimo porque gana propinas. El empleador debe pagar lo que es justo y las propinas deben ser por encima de eso porque el empleador no debe depender de lo que la gente dé para que entonces el sueldo de la persona sea justa. Entonces yo creo que la pelea comienza, los empleadores están comenzando esta guerra, porque entonces el empleado se molesta con quien no le da suficiente propina, pero en realidad el empleador es responsable de pagar justamente al empleado. Yo siempre he pensado que todos los negocios de servicios sí deben tener propina. Claro que sí, lo que yo pienso que está mal es que el empleado dependa de la propina para poder devengar un salario justo o un buen salario. Ok, yo tengo que opinar sobre eso y es que cuando lo mencionaste, rápido te dije, yo sí tengo una respuesta para eso y es que yo fui mesera y fui bartender y no sé si es que muchos meseros no lo saben o simplemente no quieren hacer la gestión, pero hay algo en Puerto Rico que se llama colecta, que tiene que ver con el Departamento del Trabajo. Esto es para tú reponer esa cantidad que tú no,
por ejemplo, si el mesero cobra a $3 la hora por poner un sueldo, que sabemos que es bien bajito, cobra $3 la hora, es restante a igualarlo al sueldo del sueldo mínimo o un poquito que se acerque, ese restante el Departamento del Trabajo te lo paga. Pero tú tienes que llenar unos documentos que se llaman para eso, es para colectar. Ese restante te lo está pagando el Departamento del Trabajo y ahí balanceas un poco, ajustándote más o menos al sueldo mínimo o acercándote al sueldo mínimo de un empleado regular. En adición, estás cogiendo la propina. So, hay maneras de tú poder devengar e igualar el sueldo o por lo menos acercarte al sueldo mínimo con el Departamento del Trabajo. Que hay muchos que no quieren hacer la gestión, bueno, ya esos son otros 20 pesos, pero sí existe esa herramienta del Pero y si Departamento no del lo Trabajo. sabes, Mari, yo no sabía nada de eso. Yo fui mesera también un tiempo. Tengo que decir que a mí me encantaba ser mesera. Me encantaba el trabajo en aquel tiempo. Me encantaba la posición. En aquel tiempo yo trabajaba con un restaurante que era de la familia Ujú, y a mí me fascinaba. Ya yo tenía mi trabajo 9 a 5 en la semana. Trabajaba en una oficina, pero pues la familia abrió el restaurante, necesitaba ayuda los fines de semana específicamente, y a mí me fascinaba irme para allá los sábados y los domingos, siempre regresaba, porque regresaba con cash, ujú, y ese cash me ayudaba para gasolina en la semana y otros gastos de los niños. Entonces, a mí me gustaba mucho ser mesera, pero pues yo misma no sabía nada de eso. Y también pues acá es lo mismo, acá en los Estados Unidos, que yo sepa, pues también los sueldos de mesera son menos, pues el mesero ujú, es menos, pues por lo que reciben de propina. Y si estás trabajando para un restaurante en una muy buena área, pues los días que se mueve, haces muy ujú, buen dinero, pero ujú, dependiendo del restaurante. Hay algunos restaurantes que pasan semanas completas que casi no hay horas porque están en un tiempo flojo, están en un tiempo donde no hay mucho tráfico o muchas ventas, y pues todas esas semanas los meseros sufren mucho porque no están casi cobrando. Entonces, a mí eso me parece mal. Yo creo que el mesero debe cobrar lo que es justo como cualquier otro empleo de servicio. Y pues como dije, lo que entre de propina, pues que sea por encima. Ahora Ah, mismo esa información que estás diciendo que sea extra, lo que estás diciendo la del colecta. departamento, Ujú, nunca lo había escuchado en mi yo vida. Entonces, tampoco. ¿cómo los meseros van a saber eso? Bueno, el departamento, tú te orientas y el mismo empleador te deja saber. O se Pero supone que te deje saber. No bueno, sabemos si le están dejando saber. por Yo eso nunca lo te había digo un escuchado. principio que puede ser por desinformación, ¿sabes? Falta de información para muchos meseros o que ya realmente, porque yo ya no vivo en Puerto Rico, probablemente quizás ya como está la economía o como está la situación, puede ser que hayan quitado las ayudas también. Pero Ujú. este asunto de lo de las propinas también lleva un tiempo, en un debate porque querían poner la propina obligatoria y de hecho algunos lugares, no todos, han puesto ya como que la propina obligatoria. Pero ese era el debate, ¿por qué yo te tengo que dar una propina obligatoria Ujú, si pues, se supone que sea una propina y sea opcional? sí. Acá en Ahora Estados en todos Unidos la sitios te cultura, preguntan. Ujú. sí, acá en Estados Unidos, de hecho, porque la gente dice, no, porque en Estados Unidos que la propina es obligatoria. Yo no he encontrado todavía un lugar, por lo menos yo, de los que he visitado, que me hayan obligado a dar una propina. En ningún lugar donde yo haya ido que me hayan obligado, y ni que el recibo diga, esta es la propina obligatoria o esté incluida automáticamente, por lo menos yo. Bueno, a menos Y que no sean es en su grupos grandes. mayoría. A menos que sean Exacto. grupos grandes, exacto, E- que cuando son de 8 personas en adelante te incluyen el 18% y eso ya está incluido. Pero tú sabes Exacto. que yo he ido Que a eso en Puerto Rico lo sitios hacen. y yo he ido a sitios donde yo sí he ido a sitios donde no importa el grupo de personas que esté en la mesa, ellos ya incluyen la propina y no te lo dicen. Entonces, si Sí, tú no estás aware,
tú le das, pues, por ejemplo, lo básico, el 20% mínimo, tú casi Ujú. siempre el 20% si te han dado un buen servicio, ¿verdad? Y hay muchos restaurantes que yo he visto que sí te incluyen la propina y no te lo dicen, tú le No te estás lo dicen. dando, imagínate, pues mayormente vamos a suponer, si ellos ya ponen el 18% y tú le das el 20%, ya hay un Ujú. 38% ahí de propina que tú le estás dando por no saber. Eso tienes que estar pendiente del recibo. Ujú. Porque yo sí he visto que restaurantes que te incluyen mayormente Sí. en el área turística. ¿Por qué? Eso iba a decir. Porque, por ejemplo, en el área turística, estábamos hablando anteriormente que en Europa no se acostumbra a la propina. Ujú. Ujú. Yo fui a Italia y hasta tú tienes que tener cuidado si no hay que dejar propina, tú no dejas propina porque es hasta, en muchos sitios es hasta ofensivo. Ujú. También. Ujú. Entonces, yo entiendo que como por ejemplo, para un ejemplo, me pasó en un restaurante de Disney Springs que ya estaba incluida la propina. Yo pienso que es porque como es un sitio turístico donde vienen personas de Europa y de otras partes del mundo donde probablemente la propina No es no es cultural. Ujú. costumbre, pues ellos para evitar ese, pues según las reglas de los Estados Unidos y cómo se pagan a Ujú. los meseros en Estados Unidos, pues ellos para evitar esa falta de propina para ese mesero, pues lo incluyen en el recibo, pero me Ujú. imagino que es por eso, yo no sé, pero yo me imagino que es para, pues porque es un área turística donde hay personas de Europa, donde no es costumbre dar propina, pues me imagino yo que por eso es. Sí, Pero sí, yo lo he visto. por eso te decía, porque cada lugar es diferente. Y Ujú, como te decía, en Puerto Rico, pues se acostumbra de una manera y hablan mucho de cómo es acá en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, como te dije, yo no he encontrado todavía un lugar que me hayan obligado a dar la propina, pero sí la costumbre americana es de dejar, el mismo americano te deja la propina, ujú, pues, y te deja una buena propina. ujú, Entonces, quizás lo ven así porque cuando el americano va a Puerto Rico, como deja muy buena propina, piensan ujú. ¿verdad? Que hay que ser así en todos lados. Realmente es que esa es su cultura. Ellos valoran el servicio y te dan y te pagan porque tu servicio pues, fue bueno. Claro. Pero estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de otro tipo de cultura, y que no todo el mundo se va a comportar de la misma manera. No sé qué. Y yo creo mucho que los grupos la propina sí debe ser obligatoria. Acá, como mencionó Glory, en muchos restaurantes, si es un grupo de más de 4 personas, la propina es obligatoria. Eh, y yo sí estoy de acuerdo con eso, porque, pues claro, es más servicio, una mesa más grande, Ujú. está tomando más esfuerzo y más tiempo de un mesero. Entonces, es injusto que pues, después de todo ese servicio la persona simplemente deje una cantidad pequeña. Ujú, Muchas personas dicen, no, propina es propina y uno deja lo que uno quiere. No, definitivamente que sí. Pero entonces, si eres una sola persona, pues claro, y quizás es menos servicio o es menos servicio que un grupo, y entonces, pues sí, la propina debe ser obligatoria para grupos. Ahora, lo que sí está pasando, eso que dijo Glory, yo he estado en otros estados donde la propina es obligatoria y es obligatoria a un 22%. Y me pasó una vez que estaba en este restaurante, solamente pedí una sopa y creo que pedí algo pequeño de picar y la mesera vino, me trajo mis cosas, yo no pedí nada más. Comí, pedí mi cuenta. Cuando fui a pagar la cuenta, eh, pues me vi que pues ya yo sabía, ya yo sé cómo es ese estado y yo sabía que la propina estaba incluida por un 22%. Después de yo pagar la propina, pues, y pues la pagué con la cuenta, ella me enseñó en el screen que escogiera una propina. Y yo pues no quise hacer un escándalo, no dije nada, pero de verdad me molestó mucho y me ofendió mucho que ella pues tratará de aprovecharse de mí cuando ya la propina está incluida a un 22%, aun cuando soy yo nada más. Y honestamente, pues yo no había pedido mucho, tampoco no es que le causé muchísimo trabajo a ella para que pues me obligaran a un 22%, pero igual pues lo pagué con amor. Sé que en este caso pues me estoy refiriendo a Los Ángeles. Sé que es una ciudad pues más costosa, el costo de vida es mucho más alto y pues yo estaba visitando y sé que pues entiendo por qué, puedo entender un poquito por qué lo hagan, aunque como dije,
si el costo de vida es más alto, pues le toca al empleador. Entonces, compensar al mesero de una manera justa. No me toca a mí pagar el precio de eso, ¿no? Pero Ujú. de todas maneras yo decidí comer en ese restaurante, pues esas son las reglas de ese restaurante, son las reglas de ese estado, y pues entonces yo me sujeté a eso. Lo que me molestó fue que ella tratara de aprovecharse de mí. Entonces yo creo que están pasando muchas cosas con esto de la propina incluida, y también lo ves en el servicio, como ya saben que tienes que pagar la propina, pues entonces ves que a veces algunos no tratan de ir above and beyond, como decimos aquí, tratar de ser mejores en su servicio, porque ellos saben que la propina ya va a estar incluida. Yo creo que Exacto. todos los trabajos de servicio deben tener propina. No importa en qué área de servicio esté, debe incluir una propina. Sí creo que los grupos deben estar sujetos a propinas obligatorias, pero en este caso la muchacha fue al cliente y cuando ella vio que el cliente no pagó la propina, ella les dijo, oye, mi propina, para mí eso está mal. Yo Ujú. puedo entender que el empleador debe pagar justamente, puedo entender que los grupos deben de tener una propina ya incluida, no sé si un 22%, no sé, pero deben tener una propina ya incluida obligatoria, pero creo que debe haber un poquito de más regulación en eso. Con todo esto que estoy diciendo y que estamos hablando, sigo pensando que ya estuvo mal en ir al cliente y decirle, oye, ¿qué pasó con mi propina? Eso es lo que también está pasando ahora. Las personas creen que tienen el derecho a recibir la propina, y se dio hace poco que en Miami una muchacha regresó al hotel cuando vio que la cliente le había solamente dado un tip de $2 la entrega de comida, y regresó y la acuchilló. Entonces, Ah, bueno, ya me claro, acuerdo de la en noticia. este caso es esa persona es una criminal, ¿no? Pero igual, volvemos al punto de sentirse eh, que tienes que dar una propina. No, tú decidiste tener ese trabajo, y el trabajo vas a tener clientes que te van a dar propina o no. Ya esos clientes están pagando por ese servicio, especialmente los de entrega, ya el cliente está pagando por ese servicio, y a ti te van a pagar por ese trabajo de todas maneras. El cliente no está obligado a darte una propina. Ujú. Ujú, Sí, ujú. yo Bueno, es estoy que de ahora cuando tú vas a pagar en fast food o en estos sitios, ahora tú cuando vas a pagar te incluyen propina y Ujú. yo, pero si yo lo que vengo, estoy ordenando aquí, me voy a llevar yo mi comida Sí. para la mesa, igual que cuando te no te tengo que dar propina. vas Digo, a a, veces yo le doy el 1%, qué sé yo, pero a veces digo, pero ¿por qué estoy haciendo eso? Pues uno se siente mal. Y yo dije, pero ¿y por qué estoy haciendo esto si yo Claro, estoy porque te aquí? confronta y Hice la ujú. fila, ordené y estoy pagando y me voy a llevar mi comida para la mesa porque estoy dando el 1%, pero exacto, uno le da como pena. A exacto. mí, por lo menos. Sí, pasa cuando vas a pedir un café, Ujú. que te quieren poner la propina, oye, pero si yo estoy aquí parada frente al counter y estoy esperando, tú no me vas a traer el café, porque cuando me llames que mi café está ready, yo tengo que volver a pararme a buscarlo. O sea, el servicio es porque me lo estás preparando, pero es que esa es parte de tu trabajo, prepararme el café, Ujú. ¿no? En el Ahora, Asumo servicarro, yo. ahora te están cobrando en el Eh, servicarro también, y tú dices, pero ¿qué hiciste verdaderamente? ¿Qué tú hiciste por mí? Me tomaste ujú, la orden nada más. Y yo no, la idea del servicarro es que no estoy entrando al restaurante, entonces yo no estoy causándote ningún tipo de situación dentro del exacto. restaurante. Yo estoy en mi carro, yo sé que hay una ujú, persona ahí dentro preparando el café, ok, pero a ti te pagan por eso. Entonces, exacto. yo al principio me sentía mal y dejaba una propina, hasta que un día yo dije, pero espérate, yo estoy pagando ya $10. Ahora mismo el café está carísimo. Yo estoy pagando $10 por este latte, $9 por este latte. Entonces encima tengo que dejar $1 para el cashier Ujú. cuando yo Ujú, estoy haciendo esto servicarro. Ya, honestamente, se ha vuelto tan abusivo. Por ejemplo, en los aeropuertos, también las que te toman una orden en un restaurante que sea de comida rápida, que ellas no están, o ellos no están haciendo esa orden, ellos solamente están tomando la orden. También te piden propina. ujú. Entonces, igual pues son restaurantes de comida rápidas y también te están pidiendo propina. Y yo creo que ya se ha vuelto tan exagerado que entonces la gente está volviendo hacia atrás y diciendo, no, pues no, pues ahora Ujú, no. Y sí, también con la inflación, pues todo se ha vuelto mucho más costoso. Entonces, ok, pues ya estoy pagando mucho más, no, la gente dice, bueno, pues no te lo compré. Bueno, no siempre es la alternativa,
por ejemplo, si trabajas en volando, por ejemplo, sí hay una cantidad de comida que puedes traer contigo, pero va a llegar un momento que vas a tener que comprar comida en el aeropuerto, vas a tener que comprar algo de tomar en el aeropuerto. Y no es justo que ya estás pagando las cosas a sobreprecio y entonces pues también la gente te imponga una propina. Ujú, ujú, Me Ujú. parece Yo bien estoy de, abusivo. yo estoy, y no, estoy de acuerdo contigo con lo que decías de que ella no debió haberle reclamado la propina. Recuerdo que cuando yo trabajaba de mesera, cuando eran cuentas grandes, que lo que le llaman party, obviamente es una cantidad de personas grandes, una mesa grande. Ujú, Lo que hacíamos era que si nosotros veíamos como que medio dudoso, antes de que pasara cualquier situación, sí, íbamos a donde el gerente y el gerente ujú. se encargaba de ponerle la propina obligatoria, pero ya estaba autorizado por el gerente y el Ok. gerente se hacía cargo de hacerle ese cobro para Ujú, asegurarse de que no hay cuentos con el mesero. Es que el gerente te está diciendo tienes que pagar esa cantidad porque es un servicio que es para muchas personas. ujú. Entonces, pues ahí te aseguras, pero no te pones un tú a tú con el cliente. Porque primero, vas a pasar, después que la persona ya pasó un buen rato disfrutándose la comida, la vas a hacer pasar ese más rato y tú te vas a llevar ese más rato. Y en adición, vas a tener ese problema con el cliente que a lo mejor ese cliente va a regresar a la tienda en algún momento y no va a querer que tú lo atiendas. So, te evitas ese revolú y que el gerente se haga cargo y le exige la propina de una manera adecuada, pero no ponerte tú a tú con el cliente a decirle, claro. no me pusiste, mi ciela, no me pusiste la propina. Mi cielo, Mi ciela. Es mi como que cielo. yo espero que ella no lo haya dicho así, que ya lo estoy diciendo en el video, porque tampoco es ético, ni se ve bonito, ni se ve, no se ve Yo, bien. yo Mi considero que ese ciela, sí, video con porque su mi ciela. camisa estuvo fuera de lugar. Yo pienso que ella debió haberse protegido un poquito más y no mostrar su camisa. Digo, yo no entiendo exactamente qué es lo que dice la camisa, pero por Ujú, aquello y por respeto a tu patrono y por respeto a tu trabajo, ¿verdad? claro. Porque las cosas no están como para entonces llegar mañana al trabajo y te dicen, eso que hiciste me está afectando, la gente se está quejando, alguien se puede autodenominar la persona al cual ella se está refiriendo y puede ser otra persona diferente, pero ella mencionó estas dos chicas, Ujú, la gente empieza a buscar cuándo fui yo con fulana y van allí y le dicen, mira, esa muchacha habló de mí en las redes y tú sabes cómo son las cosas hoy en día. Yo pienso que ella no Feo. se protegió a la hora de hacer ujú, ese video y mostró un poquito de su uniforme. Yo no lo ujú. hubiese hecho de esa Y manera. tiene varios videos, ya tiene varios videos donde muestra con su uniforme. Pero el asunto de esto es que hay personas que están confundiendo ese restaurante, que no, yo no puedo definir cuál es, con otro restaurante que tiene un nombre parecido. Sí, ¿Qué porque pasa la con gente esto? se pone a buscar. Se Qué pone a bochinche. buscar. Entonces la gente ha empezado a dejar malos reviews en ese restaurante, asumiendo que es el mismo restaurante. Exacto. Y ya el restaurante pues, le ha traído problemas y tiró un comunicado diciendo, en Facebook tiró un comunicado diciendo que ese no era el restaurante, que ella nunca ha trabajado en ese restaurante, nunca ha trabajado con ellos y que pues por favor que lo tomaran en cuenta porque ya ha tenido Wow. problemas por los malos reviews. Entonces esto trae cola para otras personas que también tienen sus Exacto. negocios que no tienen la culpa, simplemente porque Exactamente. tú hiciste unas expresiones de la manera en que le hiciste, reclamando algo que mm, no tenía, no tenía sentido para Sí, mí. sí. Yo creo que, Betsy, ahorita tú estabas hablando algo de que estabas diciendo de que lo mejor sería que el patrono ajustara el sueldo de los ujú, meseros. claro, Y yo quiero que abundes un poquito más en eso, pero después que tú termines, yo quiero también abundar en la consecuencia que eso tendría en estos meseros el que no negocio. están pensando. Hay una consecuencia en términos de taxes y en términos de impuestos. Yo lo veo todos los días porque esto es lo que hago y eso puede repercutir, así que se dice, ¿Sí? repercutir de Ujú, manera negativa también cuando venimos a la hora de tú rendir esos impuestos. ujú. Y ya mismo yo te digo por qué, pero me interesa mucho saber Que by the qué tú way, opinas, cuál es antes tu de que ella posición sobre comience, eso. antes Ujú. de que ella comience, recuerdo muy bien que
Antes, tú no no reportabas las propinas que eran en efectivo. No, se supone que Luego de sí. un tiempo, sí, pero eso fue antes. Estoy hablando cuando yo empecé, y eso ha pasado hace muchos años. No voy a dar años aquí ahora. Pero luego de eso pusieron obligatorio, por lo menos en el restaurante donde yo trabajaba, pusieron obligatorio que tú tenías que reportar la cantidad que recibías en efectivo. Antes de tú terminar el turno, ponchar, tú tenías que poner eso ahí. Y hay mucha gente que se molestaba, pero la realidad es que al final, cuando venían tus tax, cuando venían tu W2, eso aparecía porque tú pusiste la cantidad que correspondía a la propina. Exacto. Y eso pues lo tienes que reportar porque es un dinero que estás Es un ingreso. generando, un Es ingreso. ingreso. Entonces, creo que vas por ahí, ¿verdad? Yeah, por ahí es que Ok. voy. bueno, pues Bueno. siga. No, porque pasa ella es que quiere yo que lo veo tú todos los abundes en algo que días. estabas hablando. Lo que Yo lo pasa veo todos los días. es, Ujú. lo que pasa es que el punto en eso es que, por ejemplo, en Europa, que yo creo que eso está cambiando porque cuando yo estaba allá, yo he pagado propina. Yo he pagado propina en todos los restaurantes que he estado, en los diferentes países que he estado. Y he pagado, cuando fui a Francia, me preguntaron, la penilla, cuando fui a Francia, cuando fui a Francia, me preguntaron si quería pagar propina, o sea, me enseñaron en el screen que escogiera una propina. Estuve en Viena y en Viena también me dieron la opción de propina y yo pagué. Donde quiera que yo he estado en Europa me han preguntado, o sea, me tienen la opción y también la transportación cuando utilizas Ujú. no sé si puedo decir Uber aquí, pero cuando utilizas Uber, pues sí, te da la opción de propina. Entonces yo creo que eso está cambiando allá porque quizás porque yo estaba en áreas turísticas, no sé, pero Maybe. a mí me han dado la oportunidad de propina y yo la he Ujú. pagado donde quiera que he estado y nadie se ha quejado ni se ha ofendido. Cuando estuve en Italia, como mencionaste, pues cuando no sé, no me es claro si puedo pagar propina o no, porque no se me está presentando la oportunidad, yo pregunto. Y cuando estuve en Italia, pregunté, no soy de aquí, me imagino que pues ellos saben, y quiero asegurarme que me digas si es ofensivo o no que yo ofrezca una propina. Solamente estoy preguntando porque quiero asegurarme que si puedo pagar una propina, yo pagarla. Si es ofensivo, pues, y yo pregunto, y en algunas ocasiones me han dicho, ay, bueno, si quieres lo puedes hacer, y Ujú. sería muy bienvenido, pero no quiero que te preocupes, no te tienes que. Ujú. Esa es la Entonces, actitud. Ujú. yo dejé mi propina. Entonces, eso que dicen allá que la propina es ofensiva, no sé porque yo en donde quiera que he estado preguntado y pues casi siempre la han recibido bien o me han pedido, o sea, o me han ofrecido que yo la pague. Pero la premisa de todo eso es que en general es que en Europa le pagan a los meseros lo que es justo. Las compañías simple y sencillamente pagan un salario que es justo para el mesero. Entonces el mesero no tiene que depender de cobrar, de preocuparse por la propina para ellos poder devengar un salario justo. Entonces, si ya a ti te pagan una cantidad y lo mismo ha cambiado hasta con la venta de autos, hay dealerships, o sea, concesionarios de autos que cambiaron a a pagar un sueldo a los vendedores para evitar estas situaciones también, donde pues tengan que hacer trampas para poder hacer un salario un salario justo. Entonces, por ahí es que viene la idea de pagar los salarios a los meseros o pagar salarios en ciertas posiciones para que entonces porque eso afecta el servicio en algunas ocasiones donde los meseros teniendo que estar dependiendo de unas cantidades para ellos sobrevivir, pero a la misma vez si no se si salimos yo siento que si salimos de un sistema de propinas, si no te van a pagar propinas, si no hay un incentivo de propinas, pues entonces eh, la, se pierde también en el servicio, porque yo creo que las propinas sí impulsan y motivan al empleado a hacer Ujú. un mejor trabajo. Todos los Ujú. trabajos de servicio donde el empleado sabe que puede ganar una propina, pues se esfuerza por eso.
yo también tenía otro punto en eso, pero no quería hacer mi tiempo más larguito, quería darle la oportunidad que hablaran de lo que acabo de decir y luego entonces añado otra cosa. A lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, cuando el patrono y estos restaurantes te dan tu W2, hay un área en la W2 donde ponen tips, los propinas, ¿verdad? Pero hay muchas veces que aunque tú sepas que tú, por ejemplo, hay restaurantes o por ejemplo, los bartenders ponen todo en un pote y en ese pote se divide entre los meseros o los bartenders o whatever. Eso el patrón no lo reconoce y lo tally, ¿cómo se dice? Lo apunta, right? Para que al final del año ellos lo reportan en esa W2. Pero muchos de esos empleados también reciben una cantidad extra de propinas que a lo mejor no reportan. Entonces hay que ser muy cuidadoso de que si vamos a incrementar el horario, el salario por hora para estas personas, pues que entiendan que eso afecta de una manera a la hora de hacer los taxes o los impuestos, porque entonces tu ingreso se va a ver más, entonces tus créditos van a bajar. Existe la posibilidad de que eso ocurra. Ese es mi punto sobre eso, que hay que tener mucho cuidado de querer tener un salario más alto, porque eso te va a afectar a la hora de tu rendir tus impuestos, porque cuando vienes a ver, te sube el ingreso anual y eso te corta la posibilidad de unos créditos que tú estabas acostumbrado a tener, pues, porque tu salario era menor en papel, aunque sabemos que hay muchas propinas que no reportaste. ¿Y quién te va a decir cuántas propinas recibiste en cash? Si no están en papel, no. Y el restaurante o el patrono no está consciente sobre eso, pues no lo Pero sería reportaría. como cualquier otro trabajo, Gloria, Ujú, donde ganas más y te toca pagar taxes. exacto. Pero Pero entonces ellos ganas están no por preparados para gusto. eso. La industria de los meseros está preparado para eso. Bueno, es mi punto que ese es lo que está pasando. Las personas toman este trabajo y yo entiendo que hay veces que eso es lo que hay en lo que hay más disponible dependiendo al área donde vivas. Si vives en un área turística, la mayoría de los trabajos que vas a tener disponibles son trabajos de mesero. Pero entonces no tomes el trabajo de mesero sin entender que van a haber muchas ocasiones, no muchas, porque ese es el otro punto con el que yo quería, del que quería hablar. No van a haber muchas ocasiones donde no te van a dar propina. Esas van a ser las menos. La mayoría de las personas sí te van a dar una propina si haces un trabajo bueno. Y yo siempre pienso que todas esas cantidades de propinas que estás recibiendo van a balancear por las personas que no te dan propina. Yo sé que eso ha cambiado y las personas se han vuelto igual con la inflación y con muchas cosas. La gente ha cambiado y ahora, honestamente, hay muchas personas que no dan las cantidades apropiadas, pero también hay muchas que sí dan sus cantidades. Y yo creo que hay maneras de lo que nosotros decimos acá, check the temperature, donde puedes buscar la manera de controlar eso y hacer unos pasos durante el servicio para poder incrementar la posibilidad de que se te dé propina. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ese proceso de que el manager, el supervisor pasa y viene a tu mesa y dice, está todo bien, ¿cómo les está gustando la comida? O, ¿les gusta la comida? ¿Le gustó cómo está la comida? Y haga como una vez, como que haga un chequeito, como decimos nosotros, a ver cómo te sientes, si te está gustando. Y ahí es una oportunidad para atacar cualquier problema, cualquier situación que esté pasando para controlarla antes de que el cliente se Ujú, vaya y ayudar a que el cliente se vaya con una mejor experiencia. También escuchar, cuando llegó la persona, escucha bien lo que desea. exacto. A veces hay un gesto o pequeñas cosas que pasan en el proceso. Explicar lo que está pasando y la mayoría de los clientes pueden separar y decir, bueno, yo sé que esto es un problema con los cooks, esto es un problema con otras Sí. situaciones que no tienen nada que ver con la mesera. Yo, Ujú. como quiera, me voy a encargar de darle una buena propina a ella. En general, si haces unos pasos dentro de tu servicio, vas a incrementar tus posibilidades de unas propinas con la mayoría de las personas. Quien no te va a dar propina es simple y sencillamente porque así se comportan en cuanto sitio que van. Y Claro. entonces ya eso siempre lo vamos a tener. Pero en general, yo creo que debemos de seguir impulsando un excelente servicio, seguir impulsando, aprender
podemos incrementar nuestras posibilidades de propina sin exigirle al cliente que no las dé, pero a la misma vez los empleadores también tienen que poner de su parte para que un salario sea más justo. Igual, no es que tampoco uno no pueda pedirlo, porque tú puedes decirle, estaba todo bien con el servicio, estaba todo bien. Es que, mira, vi que no, decirlo de otra manera, no decirle como que vi que le Mi diste ciela. skip. Mira, Mi mi ciela, que vi que le diste skip. Quizás lo pudo haber expresado de otra manera y a lo mejor se hubiese entendido mejor, se hubiese escuchado mejor. Pero pienso que puedes introducir el pedir la propina de una manera más sweet. No pedirla, pero como insinuarlo, ¿entiendes? Como si Claro. quiero O saber si el motivar a servicio... la persona a dártela. No hay Ajá, ningún problema con motivar la propina. Y yo creo que el es la supervisor manera en tiene que ahí lo un buen dices. lugar tiene una buena, Claro, yo creo que el supervisor puede ayudar mucho con eso. Si el supervisor viene y entra en el proceso y dice, ¿cómo va la comida? ¿Cómo va todo? ¿Le gusta la comida? ¿Está correcto. rica, no? Pues, saben, es bien importante para las meseras para los Mm. meseros recibir propinas, saben que ellos se esfuerzan mucho. ¿Qué podemos hacer mejor para que, verdad? Y el mesero reciba una mejor propina si están pensando dar una. Hay tantas maneras que se puede Ujú, preparar un libreto que sea respetuoso, sin que la persona se sienta presionado, donde Exacto. se promueva la propina exacto. y donde promovamos un mejor servicio y que todo el mundo esté contento. Yo, honestamente, no salgo de aquí y no hago un servicio si no voy a poder pagar la propina. Exacto. Pero en Ujú, general, Mariela mencionó algo de Puerto Rico, la cultura de propinas también en Puerto Rico es diferente. Hay personas que dicen, bueno, propina es propina y yo me traje 5 pesos, eso es lo que voy a Está dejar. acostumbrado a los 5 pesos. A los 5 pesos, a los 10 pesos. No, si consumiste una cantidad alta, debes entender que la propina debe más o Es por menos ir porcentaje, con el claro. ujú, porcentaje, ¿no? Hay personas en Puerto Rico que ahora es que están empezando a entender el proceso de porcentaje y ellos allá van y se comen un montón de dicen, bueno, yo me trae 5 pesos, propina es propina, no es obligatoria. Caramba, gastaste una cantidad alta. Pues entonces debes entender que la propina debe ir de acuerdo a lo que gastaste, pero claro, cada cual tiene una cultura de propinas diferente o una mentalidad con las propinas diferentes. En mi caso particular, si yo no tengo para propina, prefiero no recibir el servicio. Ahora bien, es cuando se trata de hacerme, de arreglarme mis uñas, de arreglarme mi cabello, todos esos servicios. Los servicios de entrega, mi propina va a depender de muchos diferentes factores y yo ya estoy pagando por ese servicio con una mensualidad que pago a la compañía que utilizo, al app que utilizo, a la aplicación que utilizo para pedir mi comida. Y ya yo estoy pagando una serie de cantidades De por fees. encima de esas cantidades. Entonces, yo decido qué cantidad voy a pagar en propina dependiendo de muchos factores, porque primero tengo que recibir mi comida y ver si está todo bien, y de ahí voy. Cada cosa tiene su lugar y tiene diferentes respuestas o resultados de acuerdo a lo que estamos hablando, pero yo creo que en cuanto a los meseros y a las propinas, hay muchas cosas que todavía debemos resolver y mejorar, pero no deben quitarse. No deben quitarse Exacto. porque es muy importante. muy de Así. acuerdo, muy de acuerdo. Y yo creo que hemos tocado el tema con bastante respeto, como siempre decimos, que la Ujú. idea no es ofender a nadie, la idea No. no es criticar tampoco, es más bien traer un punto que es preocupante, porque es parte de lo que está sucediendo en la sociedad y que creo que está bastante, se ha mencionado bastante y por lo menos en Puerto Rico llevamos tiempo con eso, con el hecho de las propinas, y el 18, el 20, el 15, que ahora por lo menos acá no se utiliza el 15. Allá se utilizaba el 15 y luego el 18 y luego el 20. Acá casi en ninguno de los recibos tú ves el 15. Pero no, yo creo que hemos tocado el tema con respeto. ¿Qué ustedes creen? Sí, yo Yo creo ¿Ustedes que creo que sí. sí. piensan? Yo creo que sí. Yo quería terminar con mi punto, con que si cada persona es un mundo aparte, pero también debemos ser conscientes. Por ejemplo, como él estaba diciendo a María Gloria hoy, yo cuando voy a arreglarme las uñas y los pies, yo sé que tengo los pies pesados, tengo las manos grandes
Entonces, me las lavo mucho. Cuando me tienen que hacer un retoque de las uñas, yo entiendo y veo que tienen que pasar más trabajo con mis pies y más trabajo con mis manos. Entonces, yo no voy a llegar allí con una propina de $10 porque sé que ellas van a pasar o ellos van a pasar un trabajo mayor con lo que yo quiero y el tipo de Ah, servicio que yo deseo en mis Ujú. manos y en mis pies, porque toma más tiempo lo que yo me hago. Entonces, eh, prefiero entonces no hacérmelo, sino voy a llegar allí con una cantidad justa para lo que yo voy a gastar en esos dos servicios. Entonces, exacto. debemos de ser un poquito conscientes que es verdad, la propina es opcional, pero vamos a ser conscientes a lo que nosotros estamos comiendo, al Ujú. servicio que estamos recibiendo y que vaya de acuerdo, que la propina vaya de acuerdo a eso. Exacto. Correcto. Póngase en el lugar del otro, póngase en el Ujú, lugar de ese mesero, ujú, póngase en el lugar, si fuese su hijo, si fuese un pariente ujú. que usted ve que se ha fajado el día entero, Claro, claro. y viene ¿usted me entiende? Vamos a hacer las Ujú, cosas de acuerdo a lo que nos gustaría como nos gustaría que nos trataran a nosotros y nos Ujú. respetaran ujú. Claro que nuestro sí. servicio y nuestro trabajo, pues claro, partiendo de un punto donde el servicio haya sido bueno. Como digo una cosa, digo la otra. Si usted no me dio un buen servicio, usted no espere que yo le dé. Claro, el problema de la muchacha también es que yo pienso que ella sufrió las Ujú. repercusiones de un servicio que ya estaba atrasado de la cocina, no ni siquiera era de ella. Sí, pero Entonces yo ella creo que dice que se lo también eso trajo un notificó. problema. Ella ¿Mm? dice que se lo notificó. Ella dice que le Sí, notificó pero que. again, como quiera, ella pues recibió el Ujú. impacto de ese atraso. De esa situación. Ujú. Y eso pasa Lamentablemente, también. le Y tocó eso a pasa ella también. sufrir pues, las repercusiones de ese atraso. Pero si usted va a un restaurante o donde usted vaya, póngase en lugar de esa otra persona. Vamos a tratar a la Claro que gente con sí. respeto, vamos a valorar. Ya nadie quiere servir, por eso ya nadie Por quiere eso hacer se están yendo esos servicio, por eso trabajos de mismo. Vamos a servicio. respetar, porque un Ujú, día de esto vamos a llegar a un ujú. restaurante donde hay un mesero para el restaurante entero. Y ese Ujú. punto es perfecto porque Ujú. eso ya está pasando en muchos otros países, todo se fue automático y ya está pasando también aquí donde la gente está llegando a los sitios y dice, Dios mío, no hay mesera. Bueno, Exacto, pues entonces, ¿qué pasó? exacto, No hay cajera. Bueno, pues entonces recuerdas cuando las tenías y le gritabas, no las tratabas bien, no los tratabas bien. exacto, También yo quería traer el punto de la vida. Yo creo que uno cuando quiere recibir bendiciones debe darlas. Eso es como un ciclo, ¿no? Vamos a ser generosos, vamos a ser entendidos y generosos exacto. también, porque Ujú. estos son personas que están trabajando y si vas a ir, vas a comer, lleva el dinero para la propina y lleva una cantidad que sea justa. Ujú. Totalmente No, de acuerdo. y ya sabes que eso es parte de su sueldo, ese es parte Claro, del sueldo que va a llevar a su casa, con lo que va a mantener su familia. So hay que tener un poquito más de consideración y ser un poquito más empáticos, como siempre decimos, con esas personas, ¿verdad? Eh, bueno, ahí ha sido un podcast excelente. qué bueno. Me gusta, me gusta. Bueno, nos despedimos Gracias, Mari, aquí. por todos tus esfuerzos, por siempre. María es la que edita todo y hace todo el arte. Gracias por todo el tiempo que pasa y gracias, Glory, porque Gracias. sabemos que tuviste un día bien ocupadísimo y no te sentías Igual muy tú. bien y aquí estás para grabar el día de hoy. Aquí estamos aquí comprometidas con este proyecto maravilloso que lo hacemos con mucho amor y que lo hacemos nos divertimos y nos gozamos haciéndolo. Sí. Yo creo que tocamos temas a lo mejor que otras personas han tocado, pero desde pensamos nosotras, ¿verdad? Desde una perspectiva diferente y lo disfrutamos. Así Ujú. que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Los vemos en el próximo episodio prontito. Vale, nos Gracias. vemos. Nos Bye. Bye. vemos.